Ya, ahora sí. La Segunda Guerra Mundial tuvo muchas afectaciones en el siglo XX, pero para entenderlas tenemos que conocer su historia. Este inició a causa de la crisis económica que se vivía en Europa y Estados Unidos, además la influencia que tuvo Hitler con su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como nazis, en el gobierno alemán. Habían dos bandos principales: los aliados, compuestos inicialmente por Reino Unido y Francia, y los ejes, compuestos por Alemania, Italia y Japón. El 1 de septiembre de 1939, Alemania empezó a invadir Polonia, lo que causó que los aliados Francia y Reino Unido le declararan la guerra. El 6 de octubre, con ayuda de la Unión Soviética, Alemania terminó invadir Polonia y se repartió su territorio entre ellos. Alemania no paró y siguió invadiendo países ajenos, hasta que el 10 de mayo de 1940, a través de la línea Magnetot, empezó a atacar Francia, terminando con su invasión total. Además de esto, Alemania intentó invadir Reino Unido a través de sus fuerzas aéreas, ya que las marinas no se comparaban con las de ellos, pero falló, causando que Estados Unidos ayudara con armamento a Reino Unido debido a que quedaron muy mal económicamente, haciéndose parte de los aliados. Mientras tanto, en Alemania se generó la solución final, la cual a través del método holocausto se llevaban judíos a campos de concentración y les arrebataban sus vidas. Hitler no paró ahí y decidió traicionar a la Unión Soviética, ya que quería más territorio y no estaba de acuerdo con su forma de gobierno. Pero su plan falló, ya que debido al invierno que estuvo en Rusia, sus tropas se debilitaron y tuvieron que retirarse. Esto enojó mucho a la Unión Soviética, quien se unió a los aliados. Simultáneamente, Japón atacó una base naval de Estados Unidos, lo que causó que le declarara la guerra y entrara como tal en batalla. Simultáneamente se vio que los aliados lograron tomar Italia y recuperar Francia en el día 6 el cual fue el 6 de junio de 1944. Además de esto, Polonia se liberó del control de Alemania, quitándole poder a este país. Esta guerra dio casi su fin, ya que el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó, causando que Alemania se rindiera. Y Japón, mientras tanto, en Japón y Estados Unidos seguían en discusión, hasta que el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear a Hiroshima, lo que causó mucho estrés en Japón y hizo que se rindiera un 14 de agosto del mismo año. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que los nazis llegaron al poder, se comenzó con una idea falsa de que todas las problemáticas del país, incluyendo la crisis económica, eran por culpa de los judíos. También comenzaron con una idea de superioridad, haciendo sentir a los judíos inferiores, comenzando con una discriminación, la cual llegó al punto de que los judíos fueran llevados a campos de concentración en donde eran explotados, ya que los ponen a trabajar en el mismo campo, castigados y extorsionados por, por los nazis y de formas crueles hasta el punto de terminar de ser exterminados de una forma cruel. El primer campo de concentración apareció en Alemania en marzo de 1933, se fue expandiendo por Polonia y resto de Alemania al punto de que asesinaran alrededor de 6 millones de judíos. Esta guerra tuvo muchas más consecuencias, como esas fue la formación de nuevas superpotencias, las cuales eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como Unión Soviética. Esto fue a causa de que tenían unas economías más fuertes y ejércitos más poderosos, ya que la mayoría de países se debilitaron debido a la guerra. Esta no fue su única consecuencia, además de eso se pudo observar cambios en el mapa mundial. Una de las más notables fue que Europa fue separada por la cortina de hierro, quedando Europa Occidental, quien era influenciada por Estados Unidos con su sistema capitalista, y Europa Oriental, quien estaba bajo el control de la Unión Soviética con su sistema comunista. Además, colonias de África y Asia se lograron independizar y se formó Corea del Sur y el Norte. A causa de que hubieran dos potencias muy fuertes y ambas querían imponer su ideología, se generó la Guerra Fría. Esta inició prácticamente el 12 de marzo de 1947, donde Estados Unidos defendía el capitalismo y democracia, mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo. Esta guerra no fue una guerra común, ya que no eran batallas, era más una guerra de evolución, pero esta se pudo ver su combate más que nada en guerras ajenas, como fue la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. A través de unos sucesos más conocidos, la cual es la Guerra Espacial, se pudo ver que la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 lanzó el primer satélite artificial al espacio, mientras que Estados Unidos llevó el hombre a la Luna el 20 de julio de 1969.
Además de eso, el 13 de agosto de 1961 se construyó el Muro de Berlín, una muralla fortaleza que dividió y rodeó la ciudad de Berlín, como le dice su nombre. Está simbolizada la división ideológica que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta cayó en 1989. Se pudo decir que la Guerra Fría dio su fin en diciembre de 1991, cuando la Unión Soviética se disolvió, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Esto dejó consecuencias, como que Estados Unidos fuera el mayor influyente cultural en varios años y que se disminuyera el gasto de armas, ya que no eran necesarias. Además de esto, Europa dejó el comunismo y Alemania volvió a ser un solo país en 1990. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortal de la historia. Se calcula que murieron entre 70 y 80 millones de personas, entre estas militares, civiles y víctimas del Holocausto. Aproximadamente murieron de 21 a 25 millones de soldados, entre 50 y 55 millones de civiles por bombardeos, hambre, enfermedades o masacres, y alrededor de 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se formó con el objetivo de evitar otra guerra mundial y promover la paz entre los países. Fue oficial el 24 de octubre de 1945, después de que los países vieran los horrores que dejó la guerra mundial. Querían una organización internacional que ayudara a resolver conflictos sin guerra, defender los derechos humanos, ayudar a países en desarrollo y promover la paz. Comenzó con 51 países, incluyendo potencias como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy en día cuenta con 193 países como miembros. La sede principal está en Nueva York, en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos derechos en las personas fueron violados, como lo son el derecho a la vida, ya que muchas personas fueron asesinadas siendo inocentes, como lo son judíos en el Holocausto, o muertos por causa de la guerra, como son los civiles que murieron por bombardeos. También perdió el derecho a la libertad, ya que encerraban a judíos en campos de concentración, privándolos de la libertad, siendo inocentes también el derecho a un refugio y a un hogar, ya que muchas personas fueron desplazadas y tuvieron que abandonar sus hogares por causas de la guerra. También la Segunda Guerra Mundial no solo causó daños en la economía o en los países, también en las personas, como es el trauma psicológico, ya que muchas personas sufrieron lo que hoy es llamado el estrés postraumático, el cual concluía pesadillas y miedos constantes, también un miedo constante, el cual es que la gente vivía con miedo en cualquier momento pasara algo como lo es un bombardeo. Aunque la guerra ya haya terminado, el miedo seguía presente y la pérdida de seres queridos, ya que muchas personas perdieron a seres queridos y tuvieron que sufrir el dolor de una pérdida. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un evento devastador para muchos, pero generó algo bueno que podría ser la formación de la UNO y el que el hombre pisara la luna. Pero más que esto, fue algo que afectó a muchas personas en su momento, causando muchas muertes devastadoras y problemas en la actualidad. Un ejemplo de este sería la bomba de Hiroshima, la cual mató a cientos de personas sin razón aparente. Detener.